Saludos, queridos amigos, colegas, estimados televidentes. Здравствуйте, друзья Кубы во всем мире. Saludos, amigos de Cuba en el mundo entero. Мы приветствуем сразу же в студии нашего друга, аргентинского журналиста Себастьяна Сальгадо. Estamos saludando de una vez a nuestro amigo que está ahora con nosotros, el periodista argentino Sebastián Salgado. Бешеного темпа продолжаем разговор с Себастьяном Сальгадо, аргентинским Nuestra журналистом. conversación con Sebastián Salgado. Себастьян, вот выступление Дмитрия для России крайне важно. Чем? У нас пытаются в России, повторяя буржуазные СМИ в Соединенных Штатах, создать иллюзию того, что Куба готова сдаться, ждет освобождения от Соединенных Штатов и не готова защищать свой социализм, имея в виду, что нельзя защитить тех, кто сам не хочет себя защищать. Yo creo que lo que dijo Dimitri es bastante importante tomando en cuenta que en Rusia los medios, siguiendo el guión de los medios estadounidenses, están afirmando que Cuba está derrotada, que Cuba no va a poder defenderse y entonces Rusia tampoco tiene que intervenir porque no se puede defender a los que no quieren defenderse ellos mismos. Entonces los medios dicen que los cubanos están ya dispuestos a que Estados Unidos los libere. Entonces, О какой грани блокады хотели поговорить вы? ¿Cuál aspecto del bloqueo del cual aspecto del bloqueo quisiera hablar hoy usted? Bueno, primero, muchísimas gracias por dejarme participar de este encuentro en solidaridad con Cuba. Agradezco la invitación de Elena y tu traducción. Во-первых, большое спасибо за то, что вы меня пригласили на это мероприятие по солидарности с Кубой. Спасибо, Елена. Всегда вам рады. Me alegra. Venimos siguiendo desde hace muchos años lo que significa el bloqueo contra Cuba y esto ha generado que Cuba haya llevado adelante en muchos sentidos, tal vez no el proceso revolucionario que había soñado, sino el que pudo llevar adelante. Мы знаем, что блокада против Кубы приводит к тому, что кубинцы не переживают сейчас тот революционный процесс, про который они мечтали, а они живут сейчас так, как могут. Hoy que se están cumpliendo los 65 años desde la victoria de Playa Girón, creo que es uno de los primeros grandes regalos que Cuba nos hizo a todos los latinoamericanos porque nos demostró que a partir de la unidad el campo popular puede vencer al imperialismo incluso a través de acciones militares. И сегодня, в день 65-й годовщины победы на Плае Хирон, хотел бы сказать, что, во-первых, это был подарок со стороны Кубы всей Латинской Америке, потому что Куба продемонстрировала, что в условиях народного единства можно разбить американский империализм даже военным путем. Me parece importante, Elena, recordar que Cuba no solamente es un país bloqueado prácticamente desde el inicio del proceso revolucionario, sino que también ha sufrido atentados terroristas. И хотел бы напомнить, что Куба не только страдает от блокады с самого начала своего революционного процесса, но она также является жертвой терактов.
Muchos de ellos fracasaron, como todos los que intentaron en los intentos de magnicidio contra la figura de Fidel Castro, pero otros hicieron mucho daño. Многие попытки терактов были предотвращены, как в частности и покушение на Фиделя Кастро, но другие были совершены и нанесли большой ущерб. Recordamos el atentado terrorista en el avión de Cubana de Aviación que se dirigía desde Barbados hacia La Habana, atentados terroristas en hoteles para turistas también. Взрыв кубинского авиалайнера в 70-х годах, который направлялся с Барбадоса в Гавану. Взрывы в гостиницах. Y eso demuestra la impotencia de los Estados Unidos porque a través del bloqueo económico no fue suficiente para detener ese proceso revolucionario que Cuba está llevando adelante. И это свидетельство также неспособности Соединенных Штатов только за счет экономической блокады покончить с революционным процессом. Incluso han llevado adelante ataques bacteriológicos en la década del 80 y del 90, arrojándolos desde aviones contra la isla. Можно вспомнить даже про бактериологические атаки в 80-х годах, распыление бактерий над территорией острова. Por eso Cuba estaba muy preparado con sus profesionales de la salud para buscar soluciones en el contexto de lo que fue la pandemia del COVID, y el interferón, un producto cubano, ha salvado millones de vidas. Поэтому Куба была хорошо подготовлена, когда во время пандемии коронавируса, и кубинское лекарство интерферон, оно спасло миллионы жизней. Por eso cuando hoy vemos que el gobierno de Donald Trump se ensaña en doblegar el bloqueo contra Cuba, haciendo que no pueda llevar la energía suficiente para que la ciudadanía pueda solventar sus necesidades básicas. Поэтому мы сейчас видим, что усиление блокады администрации Дональда Трампа, ставит целью, чтобы кубинский народ чтобы его элементарные потребности были не удовлетворены. Nos demuestra una vez más que en el contexto geopolítico en el que estamos viviendo, sobre todo después de la derrota que Estados Unidos sufrió frente a la República Islámica de Irán, и особенно с учетом нынешней ситуации, с учетом поражения, которое потерпели США от Исламской Республики Иран. Creo que las amenazas sobre un ataque militar por parte de los Estados Unidos hay que tomarlo muy en serio. Думаю, что угроза военной атаки США должна рассматриваться со всей серьезностью. En el inicio de este año, el gobierno de Donald Trump secuestró al presidente Maduro en Venezuela. В начале этого года правительство Трампа похитило президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Y eso hizo que los acuerdos entre Venezuela y Cuba para obtener petróleo ya no pudieran mantenerse. И, это привело к тому, что кубинско-венесуэльские соглашения о поставках нефти не смогли продолжаться.
их выполнения. Мгм. Por eso me parece que en un contexto como este debemos estar más preocupados por la posibilidad de agresiones militares que de los bloqueos en sí mismos, porque la población de Cuba tiene la fortaleza para salir adelante ante cualquier tipo de bloqueos, porque han sabido solucionar estas situaciones desde hace mucho tiempo. Поэтому я считаю, что вызывает большую тревогу перспектива военных, значит, операций больше, чем блокада как таковая, потому что кубинский народ продемонстрировал за эти годы, что он умеет противостоять блокаде и решать возникающие в связи с этим проблемы. Por eso, cuando se cumplen 65 años de la victoria en Playa Girón, hoy el presidente Díaz-Canel volvió a hablar con el pueblo cubano y los instó a que estén preparados para la defensa de su país. Поэтому сейчас, вот как раз выступая по случаю 65-й годовщины победы на Плaya Хирон, кубинский президент Диас-Канель призвал народ быть готовыми к защите страны. Себастьян, а вы считаете, что настолько серьезна эта угроза? Потому что, может быть, после Ирана у них хватит ума не ввязываться в еще одну войну? Как вы считаете? ¿Cree usted que es tan seria esta amenaza? Yo digo que después de la derrota en Irán, quizá van a ser lo suficientemente inteligentes como para no emprender otra guerra. Me gustaría compartir esa idea, pero lamentablemente tenemos que ser realistas y dimensionar que el sistema defensivo de Cuba no tiene las mismas capacidades que el de la República Islámica de Irán. Хотел бы, чтобы вы оказались правы, но нам нужно быть реалистами, и мы понимаем, что оборонные возможности, военные возможности Кубы, они не такие, как у Ирана. Sin embargo, en Cuba existe una fortaleza moral en la defensa de su territorio que está presente desde el inicio de la revolución, en la que nuestro compatriota, el Che Guevara, supo ser parte de la resistencia desde un inicio. Однако на Кубе имеется сильная сторона, это значит концепция всеобщей обороны, которой также приложил руку наш соотечественник Эрнесто Че Гевара. Recordemos que los Estados Unidos ya está ocupando una parte de Cuba y es ese centro de tortura internacional que se llama Guantánamo. Вспомню, что в настоящее время Соединенные Штаты продолжают оккупацию части кубинской территории. Там находится печально известный пыточный центр на базе в Гуантанамо. Y a partir de eso, evidentemente, la administración de Trump tiene las posibilidades de generar agresiones directas contra el pueblo cubano. И в связи с этим у администрации Трампа есть плацдарм для, значит, начала прямой агрессии против Кубы. Por eso es indispensable que nosotros en todo el mundo nos solidaricemos, como lo estamos haciendo ahora, con el pueblo de Cuba para mostrar, evidentemente, que el pueblo de Cuba es un pueblo de paz, es un pueblo que simplemente quiere vivir con dignidad y eligiendo su propio destino.
Поэтому важными являются наши акции солидарности по всему миру, чтобы продемонстрировать, что кубинский народ желает мира и желает быть хозяином своей судьбы. Ну, вообще-то то, что вы говорите, действительно страшно. Я очень боялась до начала событий в Иране, потом как-то вот мне казалось, что амбиции Соединенных Штатов, по амбициям Соединенных Штатов был нанесен очень сильный удар, и они побоятся, как они это называются, неприемлемых потерь. А неприемлемые потери у них будут, если они полезут на Кубу. Sí, lo que está diciendo usted es terrible, porque claro, yo tenía mucho miedo de una invasión estadounidense a Cuba antes de los eventos en Irán. Pero cuando comenzó la guerra de Irán, yo comencé a tener cierta esperanza que los Estados Unidos no se vayan a atrever a meterse en Cuba por las pérdidas, por el perspectiva de sufrir pérdidas no aceptables, y van a tener pérdidas en caso de una agresión contra Cuba. Sí, es cierto. Ajá. Es cierto que el pueblo de Cuba está dispuesto a defenderse, a defender su propia vida, pero recordemos que la cercanía de Cuba, apenas a 90 millas de las costas de la Florida, de Miami, hace que esa cobarde distancia que ellos pueden utilizar pueden generar muchísimo daño en la isla sin exponer a sus tropas. Да, я понимаю, но, значит, необходимо помнить, что Куба находится на расстоянии 90 миль от американского побережья, и такая дистанция, такое расстояние означает, что американская армия может причинить большой вред Кубе, и одновременно ее войска будут как бы выведены из-под ответного удара. То есть Куба не сможет достать. Ahora, mi percepción es que ellos están trabajando en generar un cambio de gobierno a través de acciones militares y no una invasión militar. Мое впечатление это, что они, то есть Соединенные Штаты, будут пытаться добиться смены правительства не путем военного вторжения, а путем других военных действий. Lo que ellos se olvidan a veces es... ¿Cuáles acciones militares? Bueno, ellos pueden generar, ya lo han intentado, con grupos terroristas que hace una semana intentaron entrar a la isla para generar desestabilización con armas, generar tiroteos, y fueron dados de baja por las Fuerzas Armadas de Cuba. Eso pasó la semana pasada. La semana pasada, hace un mes, creo. Un mes, bueno. Un mes. Ага, un mes. Ага. Да, ну, могут спровоцировать теракты. То есть, вот, допустим, около месяца назад пыталась же группа высадиться на кубинскую территорию, но кубинские противники своевременно их перехватили, частично уничтожили, частично взяли в плен. Creo que ese tipo de intentos de desestabilización buscan generarlos una vez más, pero ellos se olvidan también del valor del pueblo cubano que está dispuesto a asumir su propio destino
Imaginemos que murieron más de 30 cubanos defendiendo al presidente Maduro de Venezuela. ¿Qué no estarán dispuestos a hacer los cubanos para defender a su propio presidente? И они, но я думаю, что они ошибаются, они недооценивают решимость кубинского народа. Вспомним, что 32 кубинца героически погибли, защищая президента Венесуэлы Мадуру. Это показатель, что насколько тогда будет их решимость защищать своего собственного президента. Ну и как показал опыт того же Ирана, если народ поддерживает свое правительство и страну, то даже убийство большого числа руководителей не влияет на устойчивость государства, а наоборот объединяют нацию. Я тоже думаю, что в Вашингтоне недооценивают готовность кубинского народа защищать свою революцию. Спасибо, Себастьян. Y bueno, el ejemplo de Irán nos enseña que incluso en caso de dados de baja la buena parte de alta dirigencia del país, si un pueblo apoya y se une alrededor de su gobierno, entonces los resultados no se logran. Yo también pienso que Estados Unidos subestiman la preparación y el ánimo de los cubanos de defender a su país. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias por la comunicación. Un abrazo grande y, como se imaginarán, para todos los latinoamericanos es muy importante también el apoyo de la Federación Rusa a Cuba en este momento. Да, большое спасибо, большой привет. И вы понимаете, конечно, что для латиноамериканцев очень важна поддержка, которую оказывает в настоящее время Российская Федерация Кубе. Спасибо, Себастьян. Gracias, Себастьян. Adiós. ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva! ¡Abajo el bloqueo! ¡Abajo! Heroicos combatientes de Girón aquí presentes, estimados amigos de la solidaridad con Cuba, participantes del quinto coloquio internacional Patria, querido y heroico pueblo cubano, compatriotas. Hace 65 años, mujeres y hombres que eran tanto o más jóvenes que todos los que hoy llenamos estas calles, posiblemente muchas abuelas, abuelos, madres o padres de algunos de nosotros, se reunieron aquí para escribir un capítulo realmente épico del mundo contemporáneo. Ese día cambió la historia y no solo para Cuba. Con una invasión al borde de nuestras costas, sin certeza aún de por dónde desembarcarían, pero conscientes de que detrás de los invasores estaba el respaldo total del poderoso gobierno de los Estados Unidos, la voz del comandante en jefe Fidel Castro Ruz, casi rota por el esfuerzo de horas de insomnio y tensión, se alzó por encima de la multitud que desbordaba esta esquina histórica para declarar que éramos lo que seguimos siendo, una revolución socialista en las propias narices del imperio. Esa declaración es trascendental en la historia de Cuba al marcar el rumbo definitivo del proceso revolucionario iniciado con el triunfo de 1959 y que para 1961 se había radicalizado profundamente a favor de los desposeídos de siempre.
Los mercenarios se disponían a lanzarse contra la nación que los vio nacer, convencidos de que nada podría contra el amparo que les garantizaba el imperio. Pero la historia sería implacable con ellos. Esperaban miedo y encontraron coraje. Apostaron a la traición y los enfrentó un pueblo unido. Se creyeron sus mentiras y los esperó la verdad con los fusiles listos y entonando las notas del himno de Bayamo. El pueblo cubano marchó de aquí para el combate y del combate a la victoria. Una nación pequeña y recién salida de la guerra le propinaría menos de 72 horas después la primera gran derrota del imperialismo en América. A partir de ese abril miliciano, todos los pueblos de la región serían un poco más libres. Cuba cambió para siempre. El pueblo que combatió en las arenas de Girón por el socialismo, ya para entonces había iniciado su transformación cultural con una campaña de alfabetización que elevó los sueños de los humildes hasta las aulas universitarias. El desarrollo humano alcanzaría cotas que solo puede garantizar una sociedad justa. Llegaría tan lejos esta revolución de los humildes, con los humildes y para los humildes, que un niño limpiabotas en el capitalismo se convertiría en el primer cosmonauta de Latinoamérica, que jóvenes de África y de todo el tercer mundo se harían profesionales en escuelas cubanas, que compartiríamos la sangre y la suerte con los olvidados y los vilipendiados de siempre, y derrotamos el apartheid y al analfabetismo y a las enfermedades curables en otras tierras del mundo, a las que llevaríamos médicos y no bombas, maestros y no bombas. Eso es socialismo. La sociedad donde el hombre es hermano y no lobo del hombre. Cuando en los aciados años 90 la práctica socialista se autodestruyó en Europa, con viles conspiraciones de sus adversarios imperialistas, Cuba resistió y se transformó hasta levantarse con sus propias fuerzas y el apoyo de la solidaridad internacional. Todavía no había triunfado Chávez en Venezuela y estaba por empezar la década de la integración que la revolución bolivariana despertó. Fidel, otra vez Fidel como había hecho en Girón, dirigiendo los combates y avanzando sobre un tanque en la vanguardia, encabezó aquella pelea sobrehumana por preservar el socialismo cubano en una era de febril avance neoliberal y unipolaridad. Mientras otros privatizaron hasta los cementerios y los parques, creyendo ciegamente en el cuento del mercado como regente omnipotente de una riqueza que jamás se dio, este país levantó una obra monumental con la ciencia y el potencial laboral y científico humano formado en la revolución y con el heroísmo y la resistencia creativa del pueblo cubano. Y nuestro ejército de pueblo se fue a sembrar y a construir, a demostrar, como dijo Raúl, sí se puede, que siempre se puede y pudimos. Eso es socialismo. Muchas veces, a lo largo de esos años, mientras el país se empeñaba en corregir, perfeccionar y adaptar la maltratada economía cercada por el bloqueo, se produjeron innumerables invasiones silenciosas, leyes para codificar el bloqueo, ataques terroristas, campañas de descrédito, sabotajes constantes a todos los proyectos de integración, solidaridad y cooperación. Cada bomba silenciosa que cayó sobre los proyectos de desarrollo ha dejado una herida
en la sociedad cubana. Una muy dolorosa ha sido la migración de prometedores jóvenes educados gratuitamente en nuestras escuelas y universidades, a la que el capitalismo le compra capacidad y talento en el que no invirtieron, mientras acusan a la sociedad que los formó de no garantizarles lo que el mercado depredador les ofrece. La verdad sea dicha, ese potencial humano que impresiona y gana espacio y relevancia en cualquier país al que llega, lo formó el socialismo. Solo el socialismo convirtió a los hijos de obreros y campesinos en profesionales de primera línea, y no de manera excepcional como en el capitalismo, sino masivamente. Para esconder el carácter genocida y multidimensional del bloqueo de 6 décadas que asfixia a todo el pueblo y solo puede llamarse embargo en los papeles de quienes lo aplican, se ha construido una narrativa mentirosa y muy cínica. Cuba como Estado fallido. Son muy visibles los impactos de décadas de bloqueo y persecución financiera en nuestros hogares, industrias, en la falta de bienes hasta los esenciales, en la carencia de casi todo, hasta de lo más elemental e imprescindible para la vida. También son visibles los errores propios en este proceso de construcción social con características peculiares y muy cubanas en el que nos empeñamos a contracorriente, sorteando infinitos obstáculos. Pero mientras se mantenga el bloqueo como dogal apretado al cuello de la economía, nadie podrá negar, y lo repito, nadie podrá negar su culpa absoluta en el dolor de las familias cubanas. El principal causante de nuestros problemas es el bloqueo genocida del gobierno de los Estados Unidos contra nuestro pueblo. Los mentirosos cuentan también con la anestesia inducida en las mentes de un mundo contaminado por prejuicios y envenenado de anticomunismo desde que la Revolución de Octubre elevó al poder a los creadores de la riqueza. Contra todas las experiencias socialistas se han levantado brutales agresiones y bloqueos, y aún así será imposible negar todo lo que aportaron en equilibrio y bienestar a la humanidad. Ni podrá borrarse de la historia la colosal contribución de la URSS a la derrota del fascismo y a la conquista del cosmos, ni puede ignorarse el deslumbrante desarrollo de una gigantesca nación que emergió de la hambruna y la pobreza generalizada como la República Popular China, y de un país pequeño pero bravo que soportó 3 guerras y hoy conquista la admiración de todo el mundo por su dinámico crecimiento, el heroico y hermano Vietnam. El socialismo es la única garantía de justicia social, el único camino a la emancipación real de todas las personas. Y en nuestro caso ha sido y es además la posibilidad real de dar respuesta colectiva al castigo colectivo que se nos ha venido imponiendo en todos estos años. No, señores de la manipulación y la mentira, Cuba no es un Estado fallido, Cuba es un Estado cercado, Cuba es un Estado enfrentado a una agresión multidimensional, guerra económica, bloqueo recrudecido y bloqueo energético. Cuba es un Estado amenazado que no se rinde. Y a pesar de todo, y gracias al socialismo, Cuba es un Estado que resiste, crea y no lo dude, un Estado que vencerá. Compañeras y compañeros, hoy 16 de abril conmemoramos hitos fundamentales de nuestra historia reciente. La heroica y masiva respuesta popular al preludio de la invasión mercenaria, con los bombardeos criminales del 15 y la declaración del carácter socialista de la revolución, hecha por Fidel en el entierro de las primeras víctimas de la agresión
en marcha. Y ese mismo día, aunque muchos no lo supieran entonces, nacía, como se ha explicado aquí, nuestro Partido Comunista. Lo dejó dicho Fidel, y cito: en Girón se proclamó el carácter socialista de nuestra revolución. En Girón prácticamente se forjó nuestro partido. Por eso consideramos el 16 de abril como fecha de fundación del partido, el Partido de la Unidad, el Partido de la Nación Cubana, el partido de la organización y la conducción de los esfuerzos de todos hacia el bien de todos. ¡Viva el Partido Comunista de Cuba! ¡Viva! Pero la historia valdría poco si no reparamos en sus lecciones, si no tomamos notas de sus regularidades y las transformamos en aprendizajes definitivos. Los ataques a los aeropuertos de Santiago de Cuba y San Antonio de los Baños en el preludio de la invasión, con golpes quirúrgicos, empleando naves con falsas insignias cubanas, el uso sostenido de la desinformación y el engaño a través de medios de comunicación orientados a confundir a la población, junto a la guerra económica, las presiones diplomáticas para aislar a la revolución y las amenazas constantes, muestran prácticas y métodos alteros jamás abandonados por quienes atacan y que hoy lo siguen repitiendo en el mundo. Han repetido tanto la fórmula agresiva e injerencista, son tantas las naciones y los procesos amenazados y agredidos a lo largo de estos años, que a pesar del derroche tecnológico, militar y mediático que lanzan a diestra y siniestra, una ola de solidaridad con Cuba se sigue levantando como evidencia del aislamiento de la política imperial que busca rendirnos por asfixia. Desde esta histórica tribuna, donde todavía resuenan las palabras de Fidel convocando al pueblo a buscar su sitio para el combate por venir, y donde hoy rendimos merecido tributo y homenaje a los héroes y los mártires de aquel día en que la patria vistió decidida el uniforme miliciano, convocamos a un movimiento nacional e internacional de solidaridad que lleve a cada rincón del planeta la verdad de Cuba, el sufrimiento del pueblo por acciones de bloqueo y guerra económicamente multidimensional, agravada por el bloqueo energético, lo que califica de genocidio por los niveles extremos de privaciones a los que estamos sometidos todas las cubanas y todos los cubanos. La cotidianidad cubana duele, desde el vital descanso interrumpido primero por el apagón y luego por el retorno de la corriente después de largas horas, que ha movido el trabajo doméstico a las madrugadas, hasta la paralización de las industrias, el transporte, los servicios vitales y las producciones, porque se carece de combustible absolutamente para casi todo. La lista es muy larga y todo esto se derivó de una sola orden ejecutiva que nos declaró amenaza inusual y extraordinaria. Exactamente lo que no somos. Compatriotas, el momento es sumamente desafiante y nos convoca otra vez, como en aquel 16 de abril de 1961, a estar listos para enfrentar serias amenazas, entre ellas la agresión militar. No la queremos, pero es nuestro deber prepararnos para evitarla y, si fuera inevitable, ganarla. Tenemos la fe en la victoria que nos inculcó Fidel. Creemos en el diálogo y en el poder extraordinario de la paz para sostener la vida en el planeta. La historia del diferendo entre Cuba y Estados Unidos ha demostrado que es posible lograrlo. Es preciso pensar en todo lo que afectaría en vidas humanas a nuestros dos pueblos si se vieran arrastrados a una contienda sin sentido, sin lógica, para la cual no existen ni pretextos ni justificaciones, cuando hay tanto que podemos hacer juntos. Al comandante en jefe Fidel Castro Ruz
cuyo centenario celebramos este 2026, rendimos el mayor homenaje en este 65 aniversario de la gran epopeya. Fidel no solo dirigió la batalla de Playa Girón, Fidel fue y es Girón. Fidel es esa convicción de que un pueblo unido puede derrotar a un imperio. Resistir los embates de las invasiones cotidianas es la épica que escribimos hoy. El mejor legado a los caídos, a los que ofrendaron sus vidas en aquel abril de 1961 por la independencia y por el socialismo. Mientras hay una mujer o un hombre dispuesto a dar la vida por la revolución, estaremos venciendo. El carácter socialista de nuestra revolución no es una frase del pasado, es el escudo del presente y la garantía del futuro. Girón es hoy y es siempre. Cuba no se rinde. Aquí no se rinde nadie. Aquí lucharemos. Aquí, como dice la canción, fuego vamos a dar. ¡Viva la dignidad rebelde de nuestro pueblo! ¡Viva! ¡Viva el socialismo! ¡Viva! ¡Patria o muerte! ¡Venceremos!